Ya empezó la otra. Vientos. Ok, seguimos. Cambio de tema para irle avanzando porque si no nos gana esto. Ya tenemos ángulo y pendiente de una recta, ángulo de la inclinación de una recta y ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas es la misma historia. O sea, estás tomando el valor de tal cual, el valor de los catetos. ¿Ok? Entonces ahí básicamente lo que estás haciendo es trigonometría básica. Voy a enseñarte un ejemplo. Ángulo entre dos rectas. Vale, vamos a pensar que esta de aquí es la recta 1 y esta de acá es la recta 2. ¿Ok? Entonces la recta 1 y la recta 2 se están cruzando. Entonces lo que necesito saber es cuál es el ángulo de apertura de esto. Esto es mi incógnita. Esto se llama el ángulo entre rectas. Entonces aquí no me sirve, no me sirve tal cual el detalle de los valores numéricos. ¿Por qué? Porque pues realmente o me dan el valor del ángulo o me dan otro valor similar como la pendiente. Entonces me deben de dar la pendiente. Entonces digamos que te dicen que la pendiente de estas dos rectas es de 4.25. Ah, pues como ya me dieron esto, es bien fácil, porque lo único que hago es lo que hicimos ahorita. Tangente de teta es igual a la pendiente. Por lo tanto, tangente a la menos 1 de m es igual a teta. Entonces lo único que hago es tangente a la menos 1 de 4.25 es igual a teta. Calculamos una vez eso. Tangente a la menos 1 de 4.25 es 76.75. Entonces, 76.75 es igual a teta. Y eso es el valor del ángulo entre dos rectas. Aquí es importante, o te dan los puntos de cada recta o te dan el valor de la pendiente. ¿Qué es que te den los puntos de la recta? Que te den este para que lo conectes con este y este para que lo conectes con este. Pero, sea como sea, te tienen que acabar dando algo que te dé la pendiente. Entonces, ya que una vez ya tienes la pendiente, pues meramente lo sustituimos y ya quedó. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay tanto problema. Simplemente recuerda, tengo la pendiente y quiero conocer el ángulo, función inversa. Punto final. De una vez, siguiente. Eh, coordenadas, distancias. Ok, aquí la cosa se va a poner fea. Espera un segundito, porque tengo que revisar esta parte. Bueno, vamos a poner las cosas feas. ¿Cómo es esto de las cosas feas? Vamos a empezar a hablar de otra área. Ya avanzamos conceptos generales de álgebra, ya avanzamos conceptos generales de geometría y trigonometría. Entonces, ahora sí, a partir de ahora vamos a comenzar ya con lo que se conoce como geometría analítica. Aquí, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una primera fórmula. Esa fórmula se va a llamar tal cual distancia entre puntos. ¿Qué sería la distancia entre puntos? ¿Tú qué crees? ¿A qué te suena? Exactamente. La distancia entre dos puntos es lo que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjate aquí cómo queda. Si yo tengo el punto aquí, en esta coordenada, vamos a decir 4,5, y tengo este acá que está a menos 3,7, si se notan los dos puntos. Yo necesito saber
¿cuál es la distancia de aquí a acá? No, ¿cuál es la inclinación? Sino cuál es la distancia. La distancia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? ¿Qué podríamos utilizar? Piénsale, piénsale. No. Nuevamente lo que vamos a hacer es identificar. Este es A y este es B. ¿Por qué los voy a volver a identificar? Porque necesito recordar quién es X1 y X2. ¿De acuerdo? Entonces, el punto A es 4,5 y el punto B es menos 3,7. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde entra el monstruo de esta parte. Hay un monstruo que hay que aprendernos. Y es este. Distancia es igual a la raíz cuadrada, sí, de x 2 menos x1 al cuadrado menos y2 menos y1 al cuadrado. Te digo qué ocurre aquí. Esto es un teorema de Pitágoras escondido. Entonces no te preocupes tanto por la fórmula. Hay que hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo queda? D es igual a x2. ¿Quién es x2? Menos 3. Menos, ¿cuál es x1? 4. Tan, tan, al cuadrado. Menos, ¿quién es y2? 7. ¿Quién es y1? 5. Menos 5. Al cuadrado. Raíz cuadrada de todo. Menos 3 menos 4 te da menos 7 al cuadrado. Menos 7 menos 3, no, menos 5 te da 2 al cuadrado. Raíz cuadrada. Cualquier número negativo elevado al cuadrado te va a dar positivo. Entonces sería 7 por 7, 49 menos 2 por 2, 4. Raíz cuadrada. 49 menos 4, 45. Raíz cuadrada de 45, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 45 es 6,7. 6,7. ¿Cuál es entonces la distancia entre el punto A y el punto B? 6,7 unidades. Tan tan. O sea, de acá a acá hay 6 unidades. Casi 7 unidades. Así de fácil. No, la cosa es que veas la fórmula. O sea, recuerda, las X primero, y a esas X les quitamos la Y. El problema de la geometría analítica es que son un montón de fórmulas, por eso a la gente no nos gusta. A mí, yo que doy la materia, no me gusta porque son un montón de fórmulas. Por eso tengo el formulario. Entonces, por eso lo primero que hago es, te enseño la fórmula y de inmediato la sustitución. ¿Para qué? Para que la memorices esta fórmula. Pero pues más allá de ahí no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula. Y esta fórmula pues no tiene mayor ciencia, simplemente así se ocupa. ¿Vale? Ahora, a veces te dicen cuál es la razón. La razón es la pendiente como tal. Entonces la pendiente no hay problema ahí, porque la razón la estaríamos utilizando. También de aquí ocurre el llamado punto medio. ¿Qué es un punto medio? Exactamente. Ahora imagínate que de esto te pidieran como tal, yo sé que voy de acá para acá y que ya descubrí que esto vale casi 7 unidades. Pero digamos que el problema te pide cuál es el punto
medio. ¿Cuál es el punto medio de la distancia de A a B? Sí, pero yo no quiero el valor numérico, yo quiero la coordenada. Ah, ese es el chiste. Yo quiero la coordenada, no el valor. Entonces está súper fácil. ¿Por qué? Fíjate esta. X de punto medio es igual a x2 menos x1 entre 2. Y de punto medio es igual a y2 menos y1 entre 2. Sustituyo. Serían menos 3 menos 4, que ya de por sí lo tengo acá, sería menos 7 entre 2. Y el otro valor sería este. Sería 2 entre 2. Menos 7 entre 2, 3.5 negativo, coma, 2 entre 2, 1. Este es el punto medio. El punto medio está ubicado entre 3.5, 1. ¿Ok? Entonces ahí nada más tengo que estar revisando mis unidades. Recuerda aquí. Entonces aquí es este menos este entre 2. ¿Sí es menos? Porque tengo la... No, es más. Aquí es más. Error mío, error mío. Son más. También tengo que admitir el labio. Aquí no resta, aquí sumo. Entonces ahora sí, sería menos 3 más 4. Ah, ese es el detalle. Menos 3 más 4 sería 1 entre 2. Coma, porque vamos a sacar la otra, sería 7 más 5. 7 más 5, 12. Entre 2, ¿cuánto te da? Sería 1 entre 2 te da punto 5. Ah, ahora sí ya me cuadra. Punto 5, coma, y acá sería 6. Esa sería mi coordenada del punto medio. Punto 5, coma, 6, porque sería 2 entre 2. Y esta sí es el valor del punto medio, o de la coordenada en el punto medio. Y ya, ¿vale? Más o menos. ¿Dudas? Son fórmulas aquí más que otra cosa. Esas fórmulas te voy a pasar ahorita el mismo el formulario que yo utilizo para que lo tengas ahí, y mi recomendación es que aunque te mande la foto, cópialo en una tarjetita o algo para que al menos veas las fórmulas escritas una vez, sobre todo de tu mano. Eso ayuda a que se quede el repaso más tiempo. Ok, ok, perfecto. Distancia entre dos puntos. Área de un polígono regular dado uno de sus lados. Ok, vamos a ver esa. ¿Qué es un polígono regular? Esos son polígonos en general. Se llaman polígonos regulares cuando todos los lados miden lo mismo. Esa es la diferencia. Porque pueden ser polígonos, pero que ninguno de los lados cuadre. O sea, que sean 6 lados, pero a lo mejor ninguno sea igual. Eso es un polígono. Pero va a ser un polígono regular cuando sí pase que todos los ángulos, que todos los lados son iguales. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a imaginar un polígono de 5 lados. ¿Cómo se llama el de 5 lados? No, 5, 5, pentágono. Penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10, undeca 11, dodeca 12, trideca 13. ¿Vale? Entonces, es súper raro que ya tengan los últimos, pero acuérdate.
Ok, vamos a pensar que te doy esta figura y te digo, todos los lados son iguales y todos los lados miden 7 centímetros. ¿Va? Ese es mi valor. Todos los lados miden 7 centímetros. Como es geometría, pues fácilmente yo te puedo decir cuál es el perímetro de esta figura. ¿A cuánto equivale el perímetro de esa figura? Ah, el perímetro es lo de afuerita. Entonces serían de los lados. Como son 5 lados y los 5 lados miden lo mismo, sería 5 por 7, 35. Recuerda, aquí tenemos la ventaja de que sabemos que todos los lados son del mismo valor. Pero el problema viene cuando utilizamos algo que se llama el área. Porque el área me están pidiendo lo que vale adentro. No lo de afuera, sino lo de adentro. Y hay que recordar que en las figuras poligonales, el área de todos los polígonos regulares es perímetro por apotema sobre 2. Perímetro por apotema. No hay bronca, ya tengo el perímetro. ¿Vale? Ya tengo el perímetro. El problema, ¿dónde crees que viene? ¿Qué es el apotema? Ay, piénsale, yo sé que medio te acuerdas. Primero, no. Es del centro de la figura a la mitad de uno de los lados. Ese es el apotema. Del centro de la figura hacia la mitad de uno de los lados. Entonces, ¿cuánto vale eso? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Pues porque es un valor que va a cambiar de figura. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, corto esto para acá así, obtengo un ángulo interno. Y ese ángulo interno es tal cual. El ángulo interno es el número de 360 grados entre el número de lados. Entonces, primero debo de obtener el ángulo interno, 360 grados entre el número de lados como tal. Entonces, ¿cuántos lados tiene mi figura? 360 entre 5, correcto. Entonces, ¿cuánto me da? 360 entre 5, 72 grados. Este es el valor del ángulo interno. ¿Ok? Ese fue el paso número 1. El paso número 2. El ángulo interno entre 2. Quiere decir que voy ahora a volver a dividir 72 entre 2. ¿Cuánto da? 36, ¿no? Entonces, obtengo este valor de 36. Ahorita vas a ver por qué quiero este valor. Paso número 3. Si tú te das cuenta, ¿ves aquí lo que hice? Dibujé un triángulo grandote, ¿ya lo viste? Pero en realidad lo que me interesa es esto. Dibujé un triángulo
que está así. ¿Sí se llega a ver? Dibujé un triángulo rectángulo, ¿ya viste? Ok. Este lado es el apotema, que si te das cuenta va a ser un cateto. Este lado de acá es este, vale 7, pero estoy usando solo la mitad, por lo tanto vale 3.5, correcto. Y el ángulo que sacaste 36 sería este. ¿Ya viste? Este ángulo de 36 es el que está aquí. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer ahora? Yo lo que quiero conocer es el valor del apotema. Y resulta que tengo un lado y tengo un ángulo. Y resulta, ajá, te escucho. Ajá, ajá, ya pruebas. Tangente, no, porque este es tangente. No, sí, cierto, es tangente, es tangente. Ay, mira, ya te quedó. Entonces vamos a calcular la tangente de quién? De 36 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Pero el cateto opuesto sí lo conozco, ¿vale? 3.5. Así que recuerda, cuando tengo esto así, los cambiamos de lugar. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar tal cual. Tangente, bueno, cateto adyacente es igual a 3.5 entre tangente de 36. Vamos a ver cuánto nos da eso. 3.5 entre la tangente de 36. 4.81. Entonces el cateto opuesto vale 4.81. ¿Qué vale 4.81? Y el cateto opuesto, ¿qué vale aquí? ¿Qué es lo que estaba calculando originalmente? Apo, correcto. Entonces, recuerda, esto es el apotema. Entonces, ahora sí ya tengo todos los valores para calcular el área, ¿no? Porque ya tengo el perímetro. El perímetro vale 35. El apotema ya lo tengo, 4.81. Y todo entre 2. Eso va a ser mi área. Entonces, 35 por 4.81 y todo entre 2. 84.17 es el área. Como son centímetros cuadrados. Detalle, todas las áreas son siempre unidad de medida al cuadrado, metros al cuadrado, centímetros al cuadrado. El perímetro no, son sencillas, metros, centímetros. Si fuera volumen, son al cubo, metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Eso también tienes que recordarlo ahí. Pero bueno, ya quedó, ¿vale? Entonces, si te piden el área de un polígono irregular, ¿qué es lo primero que haces? Calcular el perímetro. Segundo, calcular el ángulo interno considerando el número de lados del polígono. Ese valor lo divides entre 2 y ya después aplicas tangente de tal ángulo para calcular el cateto adyacente. Este cateto adyacente es tu apotema y ese apotema pues ya lo utilizamos acá. También detalle importante, el valor del cateto opuesto que utilizas es la mitad del lado, ¿eh? Por eso si el lado acá valía 7, por eso aquí utilizo 3.5, ¿vale? ¿Más o menos? Ok. ¿Dudas? Hay cualquier duda que te vaya surgiendo, ya sabes que puedes decirme sin problemas.
¿Esto se parece a ejercicios de tu guía? ¿O ya ni le has... Ok, bueno, seguimos. Ya tenemos lugar geométrico. No, todavía no. Distancia, área de polígonos, lugar geométrico ya. Ecuación de una recta. Uy, ese está bien padre. Ecuación de una recta. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí. Antes de que empiece con toda la lotería, pregunta, ¿qué es una ecuación? No, no. ¿Qué puede ser una ecuación? Una ecuación es un modelo matemático, así de fácil. Una ecuación es un modelo matemático. Es un modelo matemático que va a tener cierto nivel de respuesta. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ecuación que se rigen por grados. Entonces, tengo una ecuación de primer grado. Las ecuaciones de primer grado también se les llama ecuaciones lineales porque te están dibujando líneas rectas. ¿Sabías eso? Las ecuaciones dibujan líneas rectas. Ahora, esas normalmente están ocupando dos variables. Normalmente esas variables son X y Y, que se llaman variable dependiente y variable independiente. ¿Ok? Bueno, normalmente nuestras ecuaciones pues no tienen tanta ciencia y pues las podemos sacar a partir de ciertos procesos. Por ejemplo, a partir de un punto. A partir de ese punto se puede calcular cómo se va a comportar una línea en este caso. Entonces, ahí, por ejemplo, necesitaremos, para los de ecuación lineal, necesitamos que cumpla al menos una de estas tres condiciones. Toda ecuación lineal va a funcionar de la siguiente manera. X igual a Y. ¿Qué quiere decir esto? Tú lo vas a notar que la ecuación es X igual a Y, por ejemplo, cuando las coordenadas son 0,0, 1,1, 2,2. ¿Sí notas la diferencia? O sea, si el número se repite, entonces es una ecuación de esta forma. Ahora, ya hablamos de la pendiente. Esa sería otra forma. X pendiente es igual a Y. Entonces, por ejemplo, voy a decir que M vale 2 y tú puedes empezar aquí a tabular. Por ejemplo, decir, haciendo una tablita, Y igual a X. Si X vale 1, por ejemplo, ¿cuánto vale Y? Sería 1 por 2, 2. Si X, por ejemplo, vale 8, 8 por 2, 16. Y a su vez esto ya serían puntos. Por ejemplo, el punto A sería 1,2, el punto B sería 8,16. ¿Ya viste? Ese es otro modelo de ecuación lineal, o sea, de primer grado. El, ¿cómo? Ajá. Entonces, te escucho, perdón. Entonces aquí no hay mayor ciencia. ¿Por qué? Porque pues simplemente la pendiente te indica. La última variable, ¿cuál es? X, M más o menos B igual a Y. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo debo de darle dos valores, el de la pendiente y el de B. Vamos a pensar que la pendiente vale 3 y que B vale 8 positivo. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a tener esta fórmula. Vamos a ver entonces qué ocurre. Vamos a tener nuestra tablita X y Y. ¿Qué pasa si X vale 1? Vamos a ver qué ocurre. 1 por 3, 3 más 8, 11. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 11. Siguiente. Vamos a pensar que X vale 4. 4 por 3, 12. Más 8, 20. Cada vez que X vale 4, Y vale 20. ¿Tan tan? Más o menos. Ahora, detalle súper importante. Esta y esta, cuando las dibujas en el plano cartesiano, salen de aquí. O sea, tocan este punto de origen. Pero esta, no. Empieza acá arriba o empieza acá abajo. Y este valor que va de aquí hasta acá, eso es B. Como no está empezando desde el centro, ese espacio donde está empezando, ese es B. Por eso, si B es positiva, estás arriba. Pero si B fuera negativa, estás acá abajo. ¿Esa no te la habías visto? Entonces, estas son las ecuaciones lineales. Estas son las tres formas de representarla. Aunque en geometría analítica hay una cuarta, que es con la llamada fórmula general. Para esa fórmula general, nosotros normalmente ocupamos tal cual fórmulas definidas, ¿vale? Tomo captura. No te preocupes. Decía que normalmente aquí vamos a tener una última que tiene que ver con fórmulas definidas. Estas son incluso las interpretaciones algebraicas. Ten en cuenta esto. Esta y esta, te lo vuelvo a repetir, surgen del origen. Esta no. Es la única gran diferencia que hay entre ellas. Pero en geometría analítica también tenemos ciertas fórmulas que hay que también respetar, que nos van a decir a sacar ecuaciones considerando, por ejemplo, el punto pendiente. Es la que tú me decías hace rato, ¿te acuerdas? Ok, no te preocupes. Vamos a considerar lo siguiente. Digamos que yo te doy una serie de datos. Por ejemplo, te digo que quiero la ecuación de aquella recta que tiene una pendiente de 8 y que toca el punto A en las coordenadas 4,5. De esto quiero que tú me obtengas la ecuación. ¿Ok? Ese es normalmente el ejercicio que te llegan a colocar en el examen. Te voy a dar una pendiente y te voy a dar un punto. Quiero que de ahí me des la ecuación. ¿Cómo es la ecuación entonces? Pues vamos a ver cuál es la fórmula que se utiliza normalmente. Como aquí tengo la pendiente y un punto, pues así se llama la fórmula. Fórmula de punto pendiente. Y para esa utilizamos el siguiente concepto. ¿Ok? Que es Y, es que ya nos empieza a ver. Sería Y menos Y1 es igual a M paréntesis, cuidado con ese paréntesis, X menos X1. Tan tan. Esa es la ecuación. ¿Está difícil? ¿Quién será X1 y Y1? Estas. X1, Y1. Por lo tanto, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues sustituimos Y menos 4, no es cierto, 5 porque es Y1 es igual a 8, que es mi valor de la pendiente,
paréntesis, después ahora sí x menos 4. Y ya me quedó esa fórmula algebraica. Ahora esa fórmula algebraica pues la tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve? Recuerda, este multiplica a este y a este y te queda y menos 5 es igual a 8 por x, 8x. Más por menos, menos 8 por 4, 32. Y ya quedó. Ahora, para que quede como ecuación verdadera, necesito que y se quede solita. Así que este va para acá. Y es igual a 8x menos 32 más 5. Y es igual a 8x menos 32 más 5 te darían menos 27. Y ya quedó. Esta es mi ecuación. ¿Cómo sé que esta es mi ecuación? Ah, por un pequeño detalle, si te das cuenta queda y es igual a mx menos b. Tan tan. ¿Dudas? Si se entiende o no se entiende, tú dime. ¿Quién es? Entonces, ahí ya tenemos esa partecita.